Este día estaba pensando, tenemos dos opciones. Yo sé que la mayoría de ustedes después de esta reunión van a salir, ¿no es cierto? Seguramente van a salir corriendo, después de comer los bocaditos que hay atrás. Pero dije, voy a preparar dos sermones. Uno de 2 horas y uno de 15 minutos. ¿Cuál quieren? Caramba, yo pensé que querían estudiar largo y tendido. Vamos a hacer el de 20 entonces. ¿Cuál es la cultura del hogar que estamos edificando como padres, queridos? No se requiere ningún estatus, no se requiere ser rico para ser un buen padre. Solo se requiere confianza en Jesús. Y esa es la tesis, el tema que quisiera proyectar ahora. Sé que muchos de nosotros no tenemos padres que conocen al Señor Jesús, pero quisiéramos presentarle esa opción como una opción válida no solamente para ellos, sino para sus hijos y para sus familias. Entonces queremos hablar un poco acerca de qué tipo de cultura, qué tipo de ambiente es propicio para crear una familia, espiritualmente hablando, una familia en Cristo, una familia feliz en el Señor, porque el Señor nos hace felices. No somos felices porque tenemos dinero. No somos felices porque nuestros esposos, nuestras esposas nos hacen felices. Somos felices porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no es verdad? Esa es la realidad del cristiano en general, ¿no? Ahora, este día no es fácil para muchos de nosotros. Es un día reservado para celebrar a los padres, pero para algunos de nosotros puede ser difícil pensar en este día. Reconocemos que algunos de nosotros hemos recibido heridas de esos seres tan queridos por nosotros. Pero vamos a señalar que la gracia de Dios es suficiente para sanar esas heridas y eventualmente reconocer a Dios nuestro Padre como nuestro Padre perfecto. En primer lugar, hay algunos de nosotros que su padre falleció, ¿no es cierto? Ya no está aquí en la tierra. Y ese es un dolor profundo, un dolor irreemplazable. Un padre que ya no está con nosotros, no gozamos de sus palabras, de su presencia, de su sonrisa, no lo gozamos ahora. Por eso es difícil hablar para algunos de nosotros acerca de este tema que todo el mundo está celebrando. Algunos de nosotros tenemos recuerdos difíciles de nuestros padres. Una vida de familia que no la recuerdan con cariño. Padres un poco duros, difíciles de tratar, hasta a veces abusivos. Terriblemente. Y entonces cada vez que hablamos de este tema, llega este día, no lo recordamos con tanto cariño. Quizás cosas bonitas que pasaron en la familia, pero no es ese cariño tan así. Otros de alguna forma, produjeron heridas profundas. No sé si es el caso aquí, pero en muchos casos, cuando no conocíamos o no conocían a aquellas personas a Cristo, incluso realizaron este tipo de cosas que están en la pantalla, que ni da ganas de mencionarlo, ¿no? Y entonces quizás no nos recuerdan a un tiempo muy bonito. Pero la gracia de Dios, queridos, la gracia de Dios está en medio de todas esas cosas. Y la gracia de Dios siempre es una gracia proporcionada a través del Señor Jesús. Él es el ejemplo, Él es el portador de la gracia. Él es el que perdona. Él es el que nos lleva a un punto de perdón, reconocimiento.
Y por eso ahora quisiéramos hablar en este día difícil a aquellas personas que no es un recuerdo tan importante. Gracia para el que fue herido. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que aquel que adopta a Cristo como su Salvador, adopta el Padre de Cristo, nuestro Dios. Y nuestro Dios es perfecto, es un Padre perfecto, ¿no es así? Dios es un Dios perfecto. Eso nos enseña la palabra, la Escritura. La teología dice que Dios es un Dios perfecto, no tiene ni arruga ni mancha. Y por eso es que podemos depositar nuestra confianza en Él. Yo sé que algunos de ustedes, antes de conocer a Cristo o ahora mismo, les cuesta tener confianza en el Padre. Porque el Padre del cielo es un reflejo muchas veces humano de lo que fue nuestro Padre aquí en la tierra. Padres imperfectos, Dios tiene que ser imperfecto también, ¿no es cierto? A veces concluyen ese tipo de cosas. Para quienes tuvieron experiencia mala con sus padres, una de las glorias de la fe cristiana es que Dios no comete errores. Dios no cometió errores al tú estar aquí, al nacer tú, al traerte Él a esta tierra. No cometió ningún error. Él estuvo presente, dice el Salmo, en cada uno de los detalles de tu vida. Y hoy mismo también está presente. Dice la palabra que el amor de Dios es completamente suficiente. No necesitas nada más. Aunque yo amo a mi esposa y ella me ama a mí y ella me brinda todo su ser, ese amor humano no es suficiente. Siempre buscamos algo más. Buscamos cómo obtener más de la persona. Pero Dios es un Dios que da un amor que satisface completamente. Es suficiente. Por eso es que les desafío a cada uno de nosotros que nos aferremos a Él. Si es que hubo daño en nuestro hogar en el pasado, nos aferremos a Él, al Padre Celestial. Por ello vamos a tener una lectura del Salmo 127 que hace alusión a este tema, queridos. Si ustedes pueden sacar sus Biblias o pueden leerlo ahí, si el tamaño de la letra está suficiente, pueden ver el Salmo 127, 1 al 2. El Salmo 127 es parte de un grupo de salmos en el Antiguo Testamento que se les denomina los salmos de ascenso. Salmos de ascenso. ¿Qué significa esto? Cuando el pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel subían hacia Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén es un pueblo que está en altura. Ahí estaba el templo, ahí estaba el lugar de adoración. Entonces el pueblo o las familias iban hacia arriba, dice, en ascenso. Y el Salmo 120 al Salmo 134, todos hablan de ese caminar hacia arriba, hacia Jerusalén. Y no solamente iban caminando, sino iban cantando este salmo. Esto no solamente es una oración, sino también es un canto. Es una canción donde el pueblo expresa su amor por el Señor. Fíjese, dice, si Dios, si el Señor no edifica tu casa, en vano trabajan las que le edifican. Si el Señor, si Jehová no guarda tu casa, tu ciudad, en vano vela la guardia. ¿Por qué habla sobre la guardia? Bueno, las ciudades en la antigüedad tenían que estar fortificadas con murallas y siempre había un guardia. Entonces dice, pero
Si Jehová no es el guardia principal, el guardia que realmente vale la pena, en vano vela la guardia humana. Por demás, dice, de más está que ustedes se levanten de madrugada, se rompan el cuello y vayan tarde a reposar, todo el día trabajando, 24/7. Y que coman pan de dolores, con el sudor de su frente, sacándose el ancho. ¿No se entiende esa palabra, esa frase? Sacándose el ancho. Pues, y se vayan, dice, que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar. ¿No es cierto? ¿Algunos de ustedes, algunos de nosotros? Nos levantamos tempranito y vamos tarde a descansar. Y que comamos pan de dolores. ¿Qué es pan de dolores? Dios te diría, aquel dinero que nos hizo sacar sudor en nuestra frente, con dolor. Pues a que su amado dará a Dios el sueño. Si tú eres el amado de Dios, no importan todas estas cosas. No estoy diciendo que el trabajo, el esfuerzo, no estamos diciendo eso. La Escritura no trata de decir eso. Está hablando de prioridades. A su amado, dice, aquel que Dios ama, le dará el sueño que necesita, el sueño que se merece, el descanso tan deseado. Eso es lo que Dios dice va a hacer con su amado, queridos. Pero luego empieza entonces este mismo salmo que solamente tiene 5 versículos. No escogí el Salmo 119 para no hacerla larga, sino iba a ser de 2 horas. Dice así: he aquí, herencia de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre de la madre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el papá que llenó su aljaba de ellos. Vamos a ver qué significa la aljaba. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Manda una bienaventuranza este salmo. Habla de herencia. Habla de saetas. ¿Qué son las saetas? Son las flechas. ¿En qué se parecen los hijos a las flechas? Vamos a ver si usted se queda. Estamos en época de fútbol, ¿no es cierto? Y así como hay equipos, hay entrenadores. Muchas veces le atribuimos el buen performance, la buena función del equipo a los entrenadores, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿será Messi el que hace el equipo? ¿Será Ronaldo? ¿Quién más? Dígame ustedes su nombre. James, en Colombia, ¿no es cierto? Valencia. Ahora, ustedes saben que el entrenador, no sé si ocurre en nuestros países, yo sé que para el fútbol americano, el entrenador se sienta con todos los jugadores, pone una pizarra ahí y dice, este es el esquema, ¿cómo vamos a ir? Y empieza a escribir ahí en la pizarra. Y hace sus flechitas, y hace tú vas a ir allá, y hace su esquema, ¿no es cierto? Entonces cuando llega el partido, todo ese esquema se rompe. Los esquemas son sobrevalorados, le damos más valor de lo que realmente cuenta. Hay gente, fíjese, hay gente que gana con un buen esquema. Hay equipos que ganan con un buen esquema. El entrenador y él hicieron un buen esquema. Pero también ocurre que otro equipo usa el mismo esquema y pierde el partido, ¿no es cierto?
pierde el partido. El esquema es solo entonces una pequeña parte del juego, del partido. Es una pequeña parte del trabajo del entrenador. La verdad, ¿quién es el que decide? ¿Se gana o se pierde el partido? Con los jugadores. Los 12 jugadores que van ahí a la cancha a jugar, que son los que se mueven, hacen las gambetas y corren, sacan el sudor. Ellos son los que hacen el partido, ¿no es cierto? Pero también incluye la cultura que ha creado el entrenador, ¿no? Ustedes saben que hay equipos que aun cuando entrenan, se van a un lugar, bueno, entrenan, hacen todo lo necesario y después en la noche se van a tomar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Se les descuadra todo el cuerpo. Se van a hacer lo que les da la gana en la noche. Entonces vemos que la cultura que ha creado el entrenador, ¿no?, de disciplina, de orden, de cuidado, también influye en un buen partido, ¿no es cierto? Si no tienes jugadores suficientemente buenos, harás lo que tú quieras y no podrás competir. Entendemos a los jugadores, entendemos lo que es ser jugador, pero ¿qué significa la cultura? Vamos a ver qué significa la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que hacemos del mundo que Dios nos ha dado. Dios es el único que crea de la nada. Dice el Génesis que Dios creó de la nada, ¿no? Él crea un mundo y nosotros trabajamos en ese mundo y hacemos cosas con lo que Él hizo, con las herramientas que Él nos da, con los productos que Él nos da. Creamos una cultura, una forma de vivir, una forma de trabajar. Y así en nuestros países también creamos una cultura, ¿no? Tenemos la cultura de Ecuador, la cultura de Argentina, la cultura de Perú, El Salvador, México. Creamos cultura con lo que Dios nos da en el lugar donde hemos nacido. Pero también la cultura es el significado de lo que le damos a esa cultura. ¿Qué significa esas cosas que hacemos? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa esas cosas que hacen en tu país? ¿Por qué dicen esas palabras? ¿Por qué se visten de esa forma? ¿Por qué tienen ciertas actitudes? ¿Te has preguntado? Todo eso es parte de lo que llamamos cultura. El trabajo, los hijos, las rutinas, todo eso depende de un significado que le damos a esa cultura, queridos. Entonces, la cultura es lo que hacemos del mundo que Dios creó. Todo lo que hacemos de ese mundo que Dios creó y el significado que le estamos atribuyendo a esas cosas que hacemos, ¿no? En las culturas de nuestra ciudad, por ejemplo, en nuestros países hay ciertas culturas en una ciudad y de ahí usted se va a otra región y es otra cultura, otra forma de ver las cosas. Pero el ambiente que creamos en un equipo emana del entrenador. El entrenador es el principal artífice. Es aquel que va creando la cultura, la forma en que la cultura trabaja en un equipo. La personalidad del entrenador también produce cultura. Si es una personalidad activa, si es una personalidad pasiva, si es tranquilo, si es movido, si es callado, todo eso crea una cultura. Sus valores, los valores del entrenador también se reproducen. Aquello que el entrenador considera bueno, el resto del equipo considera bueno. La jugada que él está, de la cual él tiene preferencia, el resto del equipo va a empezar a decir, oh, esa jugada está buena. Así debemos jugar, ¿no? También no hay una opción a ser neutral.
¿no? Aunque digas, yo no quiero crear una cultura, querido, igualmente vas a crearla. No querer crear una cultura también es determinar una cultura. ¿Tú no quieres hacer algo? Bueno, ¿no? Pero en la familia van a lo que, entienden a lo que estoy yendo entonces. En la familia, yo como padre, como papá, soy el entrenador que crea la cultura en mi casa. Nosotros somos los que creamos la cultura en nuestro hogar, ¿no? Somos el principal artífice del ambiente en el cual las personas de mi familia vamos a vivir. Aunque parezca mentira. Ayudamos a determinar la atmósfera, los valores, lo importante que en mi hogar va a ser considerado. Y también tenemos la responsabilidad de asignar significado a todo lo que hacemos en la casa. Esto es bueno, esto es malo, esto hacemos en mi casa. ¿Qué pasa con un entrenador no toma responsabilidad de eso? ¿Qué ocurre, ustedes dicen? Esta es una clase, esto no es un sermón. ¿Qué pasa? Lo botan, dice, la esposa lo bota de la casa. Cada uno hace lo que quiere. Y recuerden que estamos en un partido, ¿no es cierto? Imagínense, estamos en un partido Argentina-Alemania. Si no hay una disciplina, si no hay una forma de jugar, ¿a dónde vamos a ir nosotros? ¿Cuál es el resultado? Aquel equipo que ha sido mejor disciplinado, mejor entrenado, ¿qué va a pasar? Va a ganar, va a ganar. Si no ha sido disciplinado, si no ha sido enseñado, ¿qué va a pasar? Nuestra familia se va a donde quiera que vaya, pero no se va a donde debiera ir. Fíjese, cuando en el Edén, un evento que muchas veces no nos damos cuenta, que nos quiere enseñar la palabra, es cuando ocurre el pecado original, ¿no es cierto?, de comer el fruto. El hombre dice, ¿quién? La mujer que me diste, ¿no es cierto?, es el causante. ¿Y la mujer qué dice? La serpiente que me diste. Y como la serpiente no tenía nadie al lado, se quedó calladita. Se quedó calladita. Pero entonces cuando empezó el dar cuentas, Dios no va a la serpiente, ¿no es cierto? No va a serpiente. No va a la mujer. ¿A quién va? ¿Y qué le dice? Adancito, ¿dónde estás? Corazón, ¿dónde estás? Y él tratando de esconderse, tratando de esconderse, ojalá que no me vea. Eva comió primero, pero Dios buscó a Adán. A él se le dio la responsabilidad de ser la cabeza del pacto con su esposa. Él es el responsable de lo que sucede. En Efesios 5, por supuesto, convalida esto, fundamenta esto el apóstol Pablo, y él empieza a decir que el marido es cabeza de la mujer. Pablo no dice, ok, tú vas a empezar a ser la cabeza. No, él asume una realidad. Dice, tú eres la cabeza del hogar. Ya sea que tú te quedes o te vayas, eres la cabeza del hogar. Hay muchas historias que hemos leído, muchas historias, muchas estadísticas trágicas acerca de la ausencia de nosotros como padres en nuestro hogar.
La ausencia de nosotros como entrenadores, como creadores de cultura, creadores del ambiente de nuestro hogar. Hay mucha confusión. Hay muchas cosas que debieron hacerse y no se hicieron. Hay muchas cosas que se hicieron y no debieron hacerse, debido a que el entrenador no está allí presente. Entonces, él es el responsable. Según la Escritura, según el mundo, hay muchas teorías, pero según la Escritura, que es nuestra regla de fe y conducta, es que somos responsables a nuestra familia y somos responsables ante Dios de ser los entrenadores. Entonces, a nosotros nos queda esta verdad. No es que si vas a construir una cultura o un ambiente, una atmósfera en tu hogar, la realidad es qué tipo de cultura estás creando en tu hogar. ¿Ausente o presente? ¿Qué tipo de cultura la estás creando en tu hogar, en mi hogar? ¿Cuál es la atmósfera en tu hogar? ¿Esa atmósfera refleja lo que se aprueba o lo que se rechaza? ¿Se proyecta una visión hacia el futuro de la familia? Por supuesto, estas cosas nos hacen sentir mal a algunos de nosotros. Esto no es para que yo vaya a mi esposo ahora si no está acá, o vaya a mi hermano que es padre o algún familiar. Ya ves, la Biblia dice, y apuntar el dedo. Recuerden que empezamos que lo importante para Dios es que Él es un Dios de gracia. Es un Dios que nos permite empezar de nuevo. El que hoy no te sientas a la altura de lo que estamos hablando, no debe permitir que te rindas, que sigas dejando tu función de entrenador de tu familia, de creador de cultura, de creador de ambiente, de atmósfera en tu cultura. No lo hice por años. Bueno, Dios te da la gracia que empieces ahora, empieces ya. Todavía el Señor tiene gracia para ti y para mí. Hay un contraste entonces entre confianza o ansiedad. La cultura en tu hogar está marcado por confianza, dependencia en Dios. Estás creando no solo las ideas, sino las conductas que demuestran que tú confías en el Señor, que tienes un Dios arriba en el cual confías o no. O en tu hogar está lleno de ansiedad por cualquier cosa. Alguno de nosotros va a comprar, ¿no es cierto?, al supermercado. Vivimos en una cultura de urgencia, todo hay que hacerlo rápido, todo hay que hacerlo ayer. Hoy día no podemos ya pasó el tiempo. Pero a veces a mí me pasó una vez, estaba en la cola en un supermercado para pagar mis 3, 4 cositas que había comprado, 3 o 4, no sé, ¿te ha pasado? Tienes ahí 3, 4 cositas para pagar. Y delante tuyo hay una señora con un carro lleno de cosas. Lleno. Y tú estás ahí paciente, dices, bueno, voy a esperarla, pues. Voy a esperarla a que pague. Entonces la señora le empiezan a hacer el conteo de cada artículo. Su carrito lleno. Y digo que aquí va a sacar la tarjeta de crédito y va a pagarla, ¿no es cierto? Eso es lo que esperaba. Ella saca un fajo de billetes de $1. Billetes de $1. Y empieza a pagar como $60 en billetes. Dios mío, paciencia.
paciencia. Estamos en una cultura donde todo es urgente. Yo no sé, en ese instante podía haber esperado 5 minutos, 10 minutos, pero mi paciencia corría en rojo. Queridos, ¿confianza o ansiedad? Vemos pues que el Salmo 127 es un cántico de ascensión hacia Jerusalén. Es un cántico de Salomón, dice el superscriptio, es la línea que aparece al comienzo del Salmo. Si usted lo mira en este instante, usted va a leer Cántico de Salomón. La realidad no sabemos si Salomón mismo lo creó o fue dedicado a Salomón. ¿Usted sabe quién fue Salomón? El rey más exitoso de la historia de Israel, en términos materiales. El rey más exitoso de la historia de Israel, Salomón. El rey que tuvo el privilegio de construir el templo que David no pudo. David estaba deseoso de construir el templo, ¿no es cierto? Pero el Señor le dice, ¿sabes qué, David? Tú has derramado mucha sangre. Has sido muy violento. Tú no vas a construir mi templo, tu hijo lo va a hacer, Salomón. Y es verdad, Salomón tiene el privilegio de tener el estado más rico de la época. Construye el templo y siendo hijo de David, seguramente él, siendo el hombre más sabio de la época, también dice, ¿no? La palabra. Escribió un par de salmos en el Salterio. Y uno de ellos es este Salmo 127. Era un salmo que se cantaba, como dijimos, en un viaje hacia Jerusalén, hacia arriba. Y se cantaba en familia, ¿no? Donde toda la familia viajaba juntos. Qué lindo es viajar en familia, ¿no es cierto? Es lindo cuando uno viaja solo, no extraña. Pero cuando uno viaja en familia, uno se goza. Entonces el versículo 1 nos dice que construir un hogar, levantar un hogar es más que construir una estructura. Si Jehová no edificare la casa, en vano. ¿Qué significa en vano? Por gusto. ¿Ustedes recuerdan cuando en Eclesiastés se dice vanidad de vanidades, todo es vanidad? Usted dice la misma palabra. Vano, vacío, sin sentido. Entonces dice, en vano, si Jehová no edificare la casa, si Dios, no quiero hablar en términos antiguos, si Dios, el Señor, Cristo, no edifica la casa, en vano estoy trabajando. ¿No entendemos eso? En vano suelto sudor de mi frente. Trabajo de noche a día. Si no es Dios el que está involucrado en levantar ese hogar. Créame que esto se cumple literalmente en muchos casos. La casa, según puede estar refiriéndose al templo. Sabemos que Salomón construyó el templo. Una residencia del sacerdote o un hogar de familia también. Pero claramente se refiere a un hogar de familia aquí. Y construirlo es construir la atmósfera de ese hogar, queridos. Sin reconocer que Dios es el que provee, la cultura que tú construyes, que tú y yo construimos, está marcada por la vanidad. Vanidad por sin resultados, sin productos. Y la ansiedad, queridos. Comer el pan del trabajo ansioso. ¿No? Muchos de nosotros, aún siendo cristianos,
Estamos tan preocupados por el trabajo, tan preocupados por cumplir con el día. Nos olvidamos de las cosas de Dios. El mundo nos envuelve. Le ocupamos cada día menos y menos a Dios. Hasta el punto que decimos la iglesia no es necesaria. Es un producto innecesario. La Biblia no es un producto necesario. La oración no es necesario. Yo puedo de mi propia voluntad hacer todas las cosas, producir todas las cosas. Ese es el ambiente en que empezamos a... Y queridos, esos niñitos que están allí están viendo al entrenador. Están viendo crearse esa cultura. Ellos... No es de extrañar que ellos salgan pensando igual, ¿no? Lo mismo ocurre en una familia. Entonces este pasaje, este versículo nos llama la atención. ¡Ey, despierta! Despierta de ese sueño que tú tienes, de ese sueño materialista. Despiértate, dice. No caigas en esa falsa narrativa, dice hoy, ¿no es cierto? Falsa narrativa. Muchas veces pensamos que Dios nos va a quitar las tragedias, los sufrimientos de nuestras vidas. No, el cristiano sigue sufriendo. Sigue sufriendo. Pero tiene la visión, el lente del Dios soberano, que establece su amor por mí y por ti en la cruz del Calvario. Y si Cristo resucitó, eso lo vale todo. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La misma palabra. Entonces la resurrección tiene su valor para el día presente, para el día de hoy, porque tiene una proyección para el futuro. ¿Estoy viviendo solamente para acumular el día de hoy y después morir y quedan ahí en el polvo? No, estoy viviendo para Cristo. Él resucitó y yo también voy a resucitar. Tengo esperanza. Tengo una esperanza. No estoy viviendo para el hoy solamente. El Señor me da descanso y no quietud. Descansar en el Señor no significa no hacer nada, queridos. Pero sí significa no estar inquieto. Me molesta. ¿Qué pasará si no trabajo? Significa confianza. Y no vivir en ansiedad. Confianza. Significa, y el texto lo dice, que da a su amado sueño. Entonces usted puede dormir tranquilo, tranquila, porque Dios se ocupa de usted. Aún en su sueño, en paz dormiré. ¿No es cierto? En paz dormiré. Queridos, esto no son palabras para apaciguarnos, son realidades que si las vivimos, yo creo que Karina lo ve esto a diario, que si las vivimos, las ansiedades salen. ¿Se acuerdan ese corito? El diablo sale, el fuego cae y los males salen. Cuando alabamos al Señor. Queridos, el versículo 2 entonces nos habla de construir, de trabajar. Sí, la palabra nos enseña y nos pide que construyamos, que trabajemos, que velemos, que nos afanemos en las cosas buenas y necesarias, pero hacerlas en dependencia a Dios, con la convicción de que Él está allí, presente, en cada minuto de nuestra vida. Y no hacerlo como si nosotros fuéramos Dios.
como si nosotros controláramos las circunstancias y no dependemos de Él. Y no crear esa cultura, ese ambiente de confianza en el hogar es cultivar un ambiente de ansiedad e inquietud. ¿Qué va a pasar? Sin embargo, tenemos que aprender a depender del Señor. Estas mismas cosas tienen un significado, aunque no salgan bien a veces. Ya hemos visto en muchos proverbios que una pobreza, ser pobre pero confiando en el Señor es un lugar de descanso. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos venido a este país para gozar del sueño americano, ¿no es así? Yo también, ¿no? Lo reconozco. Pero ese sueño se empezó a evolucionar cuando me di cuenta que yo vivía para las cosas materiales. Ahora vivo para el Señor. Una pobreza con confianza en el Señor es el lugar de descanso. La abundancia sin dependencia es un lugar de ansiedad. Nosotros, y una advertencia, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? Esta es una prueba. ¿Cómo tratamos? Si nosotros tratamos a nuestra esposa como una empleada, como una compañera de cuarto solamente, entonces estamos creando una cultura de ansiedad. Si tenemos una relación exigente, cuando llego a mi casa tiene que estar lista, ¿no? ¿Qué cosa piden los hombres? Subir, dicen, ¿no? Atención, ¿no? Exigentes. Pierde el control. Nos enfurecemos. Imposible de complacer. Sin embargo, si la cultura que creamos es una cultura de confianza, donde honramos a nuestras esposas, nos autocontrolamos, ella me autocontrola todo el tiempo. Sobre todo cada vez que estoy en el supermercado, ¿no? O estoy en el auto y estoy tranquilo, feliz de la vida manejando el auto y alguien me toca la bocina. ¡Ah! No me toca un titi, sino te tocan ¡ah! Como diciendo, ¿qué haces ahí? Estoy en una carretera de 25 millas por hora. ¿Quiere que me vaya más? Así es la urgencia en la que vive la gente. Pasar dificultades buscando al Señor con alegría, ¿no? Eso crea un ambiente de confianza. Disfrutarnos y reír con nuestras familias, aún en los tiempos difíciles. He leído bastantes estadísticas de que cuando los niños, parece increíble, ¿no? Cuando los niños, los hijos, se crían en una familia donde comen juntos, tienen un mejor futuro. ¿Sabía usted? Me parecía fuera de mí. Cuando en una familia los hijos tienen un tiempo de comer juntos con los padres, por lo menos una vez a la semana, ellos tienen una crianza muy diferente de aquellos niños que comen a la calle, comen dentro del carro, que ahí esperando el que salga. Es una conducta totalmente diferente. Hay estudios con números, miles de jóvenes han sido encuestados. ¿Qué dirían tus hijos? ¿Una marca de mi padre es su confianza en Dios? ¿Ah? ¿Alguna vez tus hijos han dicho, mi padre confía en Dios? ¿O siempre está preocupado y nunca está satisfecho? ¿No? Finalmente, los últimos versículos, ya vamos a cubrir los 20 minutos. Dice, los hijos son herencia del Señor. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Fíjense que la palabra
edifica y la palabra hijos en el original se parecen en sonido. Suenan casi igual. Y entonces quieren implicar que construir la casa incluye construir familia, ¿no? Construir la casa, que ahora cuesta un montón de hipoteca, ¿no es cierto? Mortgage. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Mortgage. ¿No es cierto? Construir y endeudarse en una casa incluye construir la familia. Dice que es una herencia y es una recompensa. Tener hijos es una herencia de Dios y es una recompensa de Dios. Fíjese, qué lindo. Es una herencia que Dios te da. No es la herencia de tu esposo, es una herencia que Dios te da. Y es una recompensa que Dios te da. Es un patrimonio, es una bendición que Dios te da. Y entonces tú como padre, yo como padre, somos solamente administradores. No me pertenecen, me pertenecen a Él. Somos administradores. Yo siempre le digo a mi esposa, yo lo que aconsejo a las parejas jóvenes es disfruten del tiempo que tienen con sus hijos pequeños. Disfrútenlos. Ellos no son una carga. Disfruten ese tiempo, porque ese tiempo va a pasar bien rápido. Bien rápido. Y ustedes van a decir, ¿dónde se fue el tiempo? ¿Dónde están mis hijos? Ya están fuera, se casaron. El tiempo se va rápido. Y usted va, cuando llegue ese tiempo, te va a añorar cómo no pasé más tiempo. Cómo no disfruté más. Cómo no salí más a pasear. Cómo... Eso es lo que pasa, señores. Entonces, ¿nuestros hijos son una bendición o son una carga? Nunca. Pero, ¿funcionas como si ellos fueran una carga o como si ellos fueran una bendición? ¿Cómo está funcionando en la práctica? ¿Son una carga? Peligroso de tratar como carga lo que Dios llama bendición. Lo que Dios llama. Fíjese, cuando el faraón vio el nacimiento de niños judíos, los vio como amenaza. Satanás se ensañó con los niños desde el principio para detener la promesa de la simiente que aplastará a la serpiente, ¿no? Eso está en Éxodo. Pero el que los niños a veces sean un desafío para nosotros, hay que cuidarlos, hay que vestirlos, hay que darles de comer, hay que darles tiempo. Es un desafío. No significa que tengo que verlos como carga. Mi matrimonio, el matrimonio de cada uno de nosotros es un desafío, ¿sí o no? ¿No? Tratar con el esposo, con la esposa, es un desafío. Vivir como cristiano también es un desafío, ¿no es cierto? No es fácil, pero es una bendición. Es una bendición de Dios. Como saetas en mano del valiente, dice. ¿Qué son saetas? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Saetas. Si hago la figura, ustedes la van a entender. ¿Qué es una saeta? Una flecha. Una flecha. Y esta es una simbología que usa la palabra. Nuestros hijos son como flechas. Flechas que Dios nos da como una bendición y que apuntan hacia el futuro. El Señor en el Antiguo Testamento era considerado como el guerrero. Dios es Jehová, nuestro guerrero. Él pelea nuestras batallas por nosotros. Y siempre ustedes van a encontrar alusión a esas palabras de guerra. Y en este caso, los hijos se representan como flechas, no solo para atacar, sino para defenderse. Para defenderse. Nosotros, los hijos, estamos atados a nuestros padres, pero criados en dependencia al Señor. No se equivoquen cuando digo esto.
La palabra dice, por tanto, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá ¿a qué? A su mujer. Entonces hay un cierto desattachment o un rompimiento con la cultura, con el ambiente del padre y la madre cuando uno se casa con su esposa. Pero llevo parte de la cultura de mis padres, de lo que me enseñaron, de todo lo bueno que recibí, y desecho lo malo, por supuesto. Son protectores de la familia. Los hijos son protectores de la familia. Cuando los padres estemos viejitos, ¿quién nos va a proteger? ¿El vecino? Qué lindo ver a hijos que se preocupan por sus padres cuando ellos son ancianos. Defienden y cuidan a los suyos a lo largo de la vida y están presentes en la vejez. Bíblicamente, el principal programa de cuidado de los mayores no es el seguro de las compañías de seguro, son los hijos. No estamos refiriendo a mantenerlos necesariamente, pero el hijo defiende, cuida la integridad de sus padres ancianos. No se olvida de ellos. ¿Cuántos ancianos hemos visto olvidados de sus hijos? Eso no es honrar al Padre, ¿no? Finalmente dice, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. ¿Qué es la aljaba? Es aquel bolsa, el costal donde se ponen las saetas, las flechas. Dice, cuanto más flechas tienes, más hermoso. Más hijos tienes, hoy en día es difícil, ¿no es cierto? La mayoría opta por 1, 2. ¿Cuántos tienen más de 3 hermanos aquí en su familia? ¡Wow! Ahora, ¿cuántos tienen más de 8 hermanos? Va bajando, ¿no es cierto? ¿Más de 10 hermanos? ¡Wow! Mira, en la época, y la mayoría ya tenemos o tienen edad. Entonces, tener muchos hijos desde el punto de vista de la Biblia es una bendición. Hoy en día no. Yo gano cierto dinero, no puedo tener más de 2 o 3. Pero es una bendición de acuerdo a la enseñanza. La puerta del tribunal en la antigüedad era el lugar donde se juzgaba. No tenían jueces, iban a la puerta de la ciudad, a la entrada, y ahí estaban los ancianos para juzgar los problemas del pueblo. Y entonces cuando alguien llevaba su queja contra un anciano, venían los hijos y decían, a ver, ¿qué cosa están reclamando de mi padre? ¿No? Y entonces los padres, orgullosos, no, nadie los avergonzaba, porque tenían una defensa. ¿Y quién era? Sus hijos, ¿no? Queridos, la tarea del padre es un proyecto activo, no pasivo. No basta con mantener a los hijos, hay que derramar la vida, y la responsabilidad no termina con un sueldo y dejar a la esposa que los críe. Tenemos que criarlos, llevarlos a los pies de Cristo. Disciplinarlos, sí, eso sí sabemos, ¿no es cierto? Darle correazo, golpe, ¿no? Eso sí sabemos, eso nos han enseñado, la cultura nuestra. Corregir y disciplinar. Pero entrenarlos, formarlos en la piedad, hijo, así se ora. Hijo, así se lee la Biblia. Hijo, así se va a la iglesia. Es otra cosa. Y exigir respeto. Enseñarle a que respeten a su esposa y a los líderes
que encuentren. Hoy día hay mucha rebelión. Pablo en una de sus cartas dice que en los postreros días habrán jóvenes desobedientes a los padres. Y eso prolifera por todos lados, queridos. Un padre que permite que sus hijos falten el respeto al otro padre, forman un hijo que también le faltará el respeto a él. Queridos, yo creo que ya entendieron, ¿no es cierto? Ya entendieron lo que la palabra quiere decirnos. Las metas, nuestras responsabilidades. Yo, Dios, oro para que nosotros podamos corregir nuestro rumbo de aquí en adelante. Porque Dios es un Dios de gracia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos errores, nos equivocamos, así como nuestros padres, pero tenemos la gracia de Dios para salir adelante, cambiar rumbo y realmente ser los creadores de la cultura y el ambiente en nuestras familias. ¿Amén? Oremos entonces, queridos. Padre Celestial, qué lindo es sentirnos responsables, pero también es algo que nos hace sentir con un poco de temor, Señor. Padre Santo, ayúdanos. Permítenos ser esos creadores de cultura, de ambiente, de atmósfera en nuestros hogares, dignos de ti, Señor. Y que nuestros hijos puedan ser dignos de ti, Señor, con la enseñanza, la guía que nosotros les demos a ellos. Porque ellos son una bendición, dice tu palabra. Son una bendición. Y, oh Dios, son la recompensa que tú nos has dado sin merecerlo, Señor. Bendigo, Señor, a cada familia aquí presente, a cada padre presente, para que tú obres y de aquí salgan muchos padres que te aman y que guían a sus familias a amarte, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.